Es un privilegio, como saben, el poder desarrollar este tema tan importante y tan apasionante. Bien, veníamos viendo evangelismo razonable, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesús de una manera, vamos a decir, fuera de lo tradicional, con un poco más pensado, digamos, guiando a las personas de la manera correcta hacia la cruz de Jesús. Y como para hacer un repaso, nosotros vemos que la iglesia y el evangelismo van de la mano. A través de la historia nosotros vemos en Hechos capítulo 2, con el surgimiento de la iglesia, que lo primero que Pedro hace es evangelizar a las personas. Ustedes después lo pueden ver en su casa, a ese capítulo, pero vemos que al pasar de tantos años, es como, le pongo aquí, como el teléfono descompuesto. ¿Se acuerdan de ese juego? Cuando uno empieza con una frase, a medida que va avanzando, muchas gracias, se va perdiendo, o como dice ahí, se va diluyendo el mensaje hasta perderse. Bueno, con el evangelismo pasa lo mismo. Han pasado muchos años y pasa eso de que lo vamos diluyendo con el objetivo de no ofender a las personas. Tratamos de que la persona se sienta bien, se sienta cómoda y hacemos que se pierda el mensaje del pecado, del infierno y la separación de Dios, ¿no? Con tal de presentar a un Dios puramente amoroso. Bueno, la idea es volver a la fuente y poder entregar el mensaje que el Señor quiere que entreguemos. El mensaje verdadero en las palabras del autor. Eso quiere decir que para nosotros saber cuál es el evangelio que Dios quiere que prediquemos, tenemos que volver a la fuente, que es la palabra de Dios, nuestra Biblia. Y ahí le adjunto un versículo que es Hechos 17:11, no hace falta que lo busque, que habla de cuando el apóstol exponía en la sinagoga, dice que aquellas personas eran más nobles que los de Tesalónica, dice, y cotejaban todo lo que el apóstol predicaba con sus Biblias, ¿no? Nosotros muchas veces usamos este versículo para ver que el versículo que estoy citando esté en la Biblia de la manera textual. Pero en realidad lo que hay que hacer es contextualizar el versículo, poner en contexto y ver la interpretación que la Biblia nos da comparando con la interpretación que el que expone nos da. Hacer un análisis más profundo, no solo superficial, ¿no? Y en el evangelismo es lo mismo. Entonces, nosotros vamos a ver que, como para hacer un repaso muy rápido, el evangelizar es la misión de todo creyente. Aquí todo el que dice que es cristiano, que es nacido espiritualmente de Dios, tiene la misión de evangelizar. No es algo que debemos omitir y reducirlo a un grupo selecto de el que tiene el don de evangelismo, ¿no? No debemos hacer eso. Compartir el mensaje y defender el mensaje de los falsos maestros y de los incrédulos. Nosotros tenemos que defender no a Dios, sino lo que creemos de Dios. Cuando vayamos, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir respondiendo estas tres preguntas. ¿Por qué creo en Dios? ¿Porque una religión me lo impone? ¿Porque mis padres me lo imponen? ¿Por qué? ¿Por qué creo en el Evangelio de Jesús? Tiene que tener algo de lógica en lo que creo, ¿no? ¿Y por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? En esto nosotros vamos a ver tres grupos a tener en cuenta. Estos tres grupos son con los que normalmente nos encontramos en la calle cuando salimos a evangelizar. Creo que este lunes en Vianda hemos tenido a los tres grupos. Hablando con las personas nos encontramos con esto. Es normal, digamos. Es normal porque el mundo está lleno de variedades, ¿no? Y es por eso que para todos nosotros tenemos que tener una respuesta y un claro mensaje de lo que creo y por qué lo creo. Entonces, tengamos en cuenta estos tres grupos. Los que creen que existe un Dios y que el cielo es para los buenos, que vimos el miércoles pasado. Los que van a iglesias que no son iglesias y son sectas. Esto puede ser un poco incómodo para algunos y hasta chocante y hasta ofensivo, ¿no? Pero vamos a todo cotejar con la palabra de Dios y no voy a ser yo el que lo dice,
sino la Biblia, que es la palabra de Dios. Este es el segundo grupo. Y el tercero, los que no creen en Dios y se denominan ateos. Hasta ahí el repaso. Después esto lo paso rápido porque lo vimos. Y aquí empezamos. Sectas, iglesias que no son iglesias. Nosotros vamos a ver hoy más que nunca en muchos locales, iglesia tal nombre, iglesia tal nombre. Pero cuando entramos a esos lugares, nos damos con prácticas distintas, alocadas, un evangelio totalmente diluido y cosas que a veces nos resultan extrañas y a veces contradictorias de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros saber lo que realmente es una iglesia, tenemos que ir a la Biblia, donde surge la iglesia, donde Dios funda la iglesia, donde el Señor Jesús deja establecida la iglesia, que es el libro de Hechos. Nosotros vamos a ver que la palabra iglesia aquí, yo lo puse a mi manera, de la forma en la que yo lo sé, puede haber una diferencia, pero el significado estoy seguro que es el mismo. Fuera de llamar, llamar afuera. Y ahí estamos nosotros. Otra traducción es asamblea o comunidad de creyentes. Esta palabra deriva del griego. Creyentes en Jesús, el cuerpo de Cristo que fue comprado por precio. Entonces, ¿qué es lo que hace a una iglesia verdadera? Todas aquellas personas que han creído en el Evangelio de Jesús. ¿Qué es creer en el Evangelio de Jesús? De manera sencilla, reconocerme pecador, no generalizar. Está bien, todo el mundo es pecador, pero el reconocerme yo pecador, individuo, reconocer que soy pecador, que estoy perdido y que no puedo salvarme, y que Cristo es el que me salva y yo deposito mi fe en Él, y ahí paso a ser un creyente de Cristo, paso a ser un cristiano, ¿no? Entonces, porque Cristo en la cruz pagó por mi salvación. Entonces, ahí aclaramos eso. ¿Y cómo identificamos una secta? Voy a tratar de ir un poco rápido por amor al tiempo. Bueno, nosotros vamos a ver, predica un evangelio diferente, como les venía diciendo, y nosotros vamos a ver que muchas de las sectas manifiestan el hablar con Dios, en recibir palabras textuales de Dios en sueños o en apariciones. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a eso. ¿Puede Dios aparecernos y hablarnos? Créame que no tengo ninguna duda de eso. Dios es soberano, es poderoso, Él puede hacer lo que a Él le plazca. Pero Él nos dejó la autoridad de la Biblia para que nosotros podamos acudir a ella y poder así tener certeza de lo que está aconteciendo. Y fíjense, presten mucha atención a lo que dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo en Gálatas 1, 6 al 8. Dice, está exhortando aquí a estas personas: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y fíjense la aclaración que hace. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo anuncian un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo defendiendo el evangelio de Jesús, diciendo, incluso si yo me presento y les predico un evangelio diferente, o si un ángel aparece y les predica un evangelio diferente, no le crean, no le crean. Y puede pasar, y nosotros vamos a ver que muchas de las sectas que hoy andan dispersas por ahí, confundiendo a la gente y llevando al infierno a la gente, se guían porque les apareció un ángel, les apareció Dios en sueños, Dios me dijo, pero usan mal la palabra de Dios. Y por eso el primer punto es que predican un evangelio totalmente diferente. Y nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para así poder identificar cuando una mentira se mete. Ahí nosotros tenemos que conocer la verdad y poder así diferenciar la mentira. Una secta siempre va a buscar lo terrenal
y no lo espiritual. Nosotros vamos a ver comúnmente que la secta lo que hace es prometernos. Una frase común: deposite 100 y se lleva 1000. Ellos juegan con Dios a que Dios es una maquinita de apuestas o una máquina de hacer trading. Dios no nos promete a nosotros riqueza terrenal. Él prometió que a nosotros, sus hijos, no nos va a faltar nada y que nos va a bendecir. Pero la mayor bendición que cualquier persona puede tener tiene que ver con la salvación del alma y no con lo material. Entonces vemos que cuando una iglesia se enfoca mucho en lo terrenal y no en lo espiritual, hay que encender las antenitas y ver qué es lo que la iglesia busca realmente. Y ahí tiene adjunto un versículo que dice así: nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Toda la profecía está revelada. Toda la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos y hacer caso. Nosotros, la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. Cuando alguien vaya en contra de la palabra de Dios, es una persona que se ha desviado o está confundida. Aquí estamos hablando de casos puntualmente de sectas, de gente que busca de manera a propósito, digamos, confundir a la gente para obtener un beneficio propio. Y puedo nombrarle sin temor 3 de las más conocidas. La que dice ser Iglesia Universal, los Testigos de Jehová y los Mormones. Hay más, por supuesto que hay más, pero estas son las 3 que están haciendo destrozos en la sociedad. Y si ustedes algún día se pone a hablar con alguno de ellos, van a ver cómo se contradicen solitos en todo su discurso. Te ofrecen una cosa y después se terminan contradiciendo. Entonces, vemos que estas personas buscan lo terrenal y no lo espiritual. Se enfocan en sumar cantidad de personas y manipularlas. Veamos que dice 2 de Timoteo. Dice: también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Seguro se les ha venido varias caras a las mentes, ¿no? Porque redes sociales nos da eso de conocer, de ver, de poder diferenciar. Y un caso muy conocido que está todavía dando vuelta porque la justicia lo investiga es un caso de Chaco, una mega iglesia, entre comillas. A mí por ahí me da cosa decirles iglesia porque sabemos que la iglesia, pero vemos que esas personas se enfocan en todo lo que aquí acabamos de enumerar. Vamos a ver blasfemos, amadores de sí mismos, desobedientes, negadores de la piedad. Y es algo que es tan común hoy y la gente, como charlábamos el otro día en el asado de los varones, en la reunión esa, ¿cómo hay gente que cree en eso? ¿Cómo hay gente que cae en eso? La gente tiene una necesidad, tenemos una necesidad espiritual, ese vacío con el que venimos de fábrica, que lo único que lo llena es Dios. Y las personas buscan a Dios en los lugares donde más gente se llena, ahí vamos. Es como cuando vamos a comprar comida
y decimos, a donde esté más lleno, ahí tenemos que ir a comer porque ese vende cosas ricas. Bueno, con las iglesias se podría decir que pasa algo similar, porque las personas buscan cantidad de gente, a donde más haya, ahí vamos a ir. Y terminan perdiendo el mensaje central de Dios, ¿no? Que es reconocerme pecador, que es reconocer la salvación de Cristo, y perdemos eso, dejando que el líder, el pastor, entre comillas, manipule a las personas, extorsionándolas. Yo me acuerdo que una vez trabajaba de seguridad y me voy a cuidar un lugar muy imponente, una iglesia universal, en donde tenía la oportunidad de hablar con las personas y, y me contaban que les pedían el recibo de sueldo para así controlarles cuánto cobran y sacarle de ahí el diezmo. Y por milagros le cobraban y cosas así. Ahora, la gente cree, la gente cae en eso, se deja manipular por la necesidad espiritual y emocional. Pero vemos que estas cosas las ofrece el enemigo, ¿no? En Mateo 4, cuando el Señor Jesús es tentado, el diablo mismo le ofrece todo lo mismo que las iglesias falsas, todo lo mismo ellos ofrecen. Si usted se pone a hacer un análisis, verá que es exactamente lo mismo. Vemos que tienen salones llenos de pecadores emocionalistas y no arrepentidos. Juegan con la emoción de las personas, eso de hacer sentir esa euforia, ese, como comúnmente dicen, el fuego del Espíritu. Yo cuando paso esa puerta tengo que sentir el fuego del Espíritu, si no esa iglesia no es la correcta. A lo que yo le diría, mi querido, si usted es creyente, el fuego del Espíritu lo tiene que venir sintiendo desde la casa, porque la comunión con Dios no es solamente en la iglesia, sino empieza en la casa, en lo íntimo del hogar. Aquí venimos un grupo de gente, no buscamos las experiencias emocionales y sensoriales que esas iglesias han promovido durante estos últimos tiempos, que es lo que buscan generar emociones en las personas, como contaban el otro día, el famoso oro en polvo que hacen que caiga o los diamantes. Salía de la iglesia y me encontraba diamantes, decía. O esos que hacen supuestas sanidades. Pero en la iglesia pasan esas sanidades, pero nunca ir a un hospital a donde realmente la gente necesita. Entonces vemos ahí cierta incoherencia de algunas cosas que nosotros podemos analizar así muy superficial. La idea es que nosotros podamos identificar y estar atentos, porque el Señor nos pide que seamos despiertos en esto, que podamos diferenciarlo, la verdad de la mentira. Fíjense lo que dice primera de Juan 4:1, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo el que te dice hermano es hermano. No todo el que te dice yo he recibido a Cristo, ha recibido a Cristo. No todo el que aparenta ser luz es luz. Entonces nosotros debemos, como la misma palabra dice, probar. El probar entre los hermanos es una muestra de amor. Examinémonos si realmente estamos en la fe. Entonces no podemos creer a todos los espíritus. Debemos probarnos. Esa, aunque parezca incómodo y doloroso, es una muestra de amor de la iglesia hacia la persona, porque no estamos permitiendo que la persona por una confusión se pierda en el infierno, porque hay muchas personas que piensan, que creen que son salvas y no lo son. Y es triste. Y yo calculo, son palabras duras, y ustedes me pueden decir, ¿quién sos vos para juzgar? En verdad que la respuesta más común es yo no soy nadie para juzgar y nos tiramos abajo, ¿no?
Pero el Señor nos ha mandado a nosotros a juzgar con justo juicio. ¿Y cómo tenemos ese justo juicio? Con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. No podemos llamar nosotros hermano a alguien que no lo es, que tiene prácticas pecaminosas. Y es duro, yo lo sé. Y hay que tener amor y misericordia, como la tuvo el Señor Jesús con esas personas, presentando la palabra de Dios o con amor y mansedumbre, como dice 2 Pedro 3, presentando defensa a todo el que os demande, ¿no? Con mansedumbre. Entonces, vemos aquí esta gran problemática de hoy en día: sectas, iglesias que no son iglesias. ¿Cómo identificar una secta? Aquí esto es algo que saqué de internet. Excesiva devoción al líder. Eso quiere decir, el líder no se toca. Si el líder se equivoca, no se equivocó. Si el líder dice algo, es así. Y así podemos ver que si el líder te pide algo totalmente incoherente, fuera de la ley y fuera de lo moral, vos tienes que acceder porque esa persona es el líder. Y vos no puedes ir en contra del líder. No se puede hablar mal del líder, el líder no se puede equivocar y así un montón de cosas. Una excesiva devoción. Cero pensamiento crítico. Aquí uno no puede opinar nada. Aquí uno tiene que escuchar y obedecer. Si vos piensas diferente, no pienses diferente más, porque vas a ir en contra del líder. Y el líder te puede reprender. Controla el mínimo detalle. ¿Cómo te vistes? Te van a cambiar la forma de vestir, te van a cambiar la forma de comer y así muchas cosas. Una vez dentro, no te dejarán juntarte con nadie, ni siquiera tu familia. Una secta te atrapa literalmente. Una vez que entras es muy difícil de salir. Y ustedes dirán, hoy en día, sí, hoy en día. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos lo siguen haciendo. Todo es válido para el líder. Inducción de pensamientos negativos. Te tiran abajo. Te tiran abajo para que ellos te encuentren débil, vulnerable, y así encuentres el refugio en ellos mismos. Son todas estrategias de control emocional y físico que hacen con las personas. Una vez que entramos, no hay vida anterior. Tus amigos, tu familia, todo lo que conocías, olvídate. A partir de aquí, tu vida comienza con nosotros y en nosotros. Ellos manejan tu vida a su gusto. Es curioso ver todos estos puntos que uno puede decir es de una película, es de una serie, pero no, pasa en la vida real. Y yo recuerdo que antes de venir, de mudarme, me juntaba con un testigo de Jehová, joven. Él sabía que yo era creyente y yo sabía que él tenía la intención de hacerme entrar, digamos, en los testigos de Jehová. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, podemos juntarnos. Vos expones media hora y yo expongo media hora, puntos de vista. ¿Te parece? Sí, me dice. Y él exponía. Y de todo lo que exponía yo iba tomando nota y le iba presentando texto a texto de manera contextual y mostrándole sus contradicciones. Llega un punto en el que se ponía incómodo, en el que me decía, bueno, no sé si voy a venir. Él venía siempre con alguien más. No los dejan andar solos. Siempre tienen que andar con alguien. Y le digo, mira, venite solo, te invito a tomar unos mates y charlamos, le digo. No, no puedo, no me dejan. Y le pregunto, viene una vez más con su supuesto tío y le pregunto, miren, si ustedes se dieran cuenta de que están en el error, de que están equivocados,
y a la luz de la palabra de Dios, de su propia Biblia, ven que están equivocados, ¿estarían dispuestos a abandonar a los testigos de Jehová? No, totalmente no. Entonces vemos aquí una persona que está totalmente negada a la realidad y a la verdad, totalmente enceguecida. ¿Pero por qué? Le pregunto. No te voy a contestar. Bien, nos vemos. Chao, me dice. Y es difícil para ellos porque el negar la fe implicaría que su familia le dé la espalda, lo tienen que echar de la casa, implicaría que todo su entorno le diera la espalda y estaría solo literalmente. Entonces vamos a decir, un alto precio que pagar. Sería rechazado por los suyos. ¿Y a dónde iría? Eso es lo que ellos pueden pensar. Si yo niego esto, tengo que empezar. Y él era joven, 18 años tenía. Entonces, vemos aquí que él, pese a tener la oportunidad de conocer la verdad, siendo necio, la negaría. Es como que yo niegue que el agua moja. Así es. Entonces vemos ahí la actitud de una persona en su corazón de saber, aún que está en lo incorrecto, seguir lo correcto por una tradición familiar y o cultural, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta que yo le hago a él puede ser un buen punto inicial para cuando nos toca hablar con estas personas, porque siendo honestos, yo perdí mucho tiempo con él, pensando en que podía guiarlo a Cristo, que de hecho lo hice, pero en última instancia él decidió no tomar la decisión de seguir en su equivocación, ¿no? Si yo hubiera iniciado con la pregunta, si te muestro que estás equivocado, ¿estarías dispuesto a abandonar la fe, tu fe? Y él me dice, no, ¿para qué me voy a esforzar, no? Entonces vemos ahí esto de que aún sabiendo que están en el error, deciden persistir en ese error. Ahora, cuando nosotros hablamos de iglesias que no son iglesias, como yo les decía al principio, es un poco duro. Pero fíjese lo que dice esta frase: no se debe sacrificar la verdad salvadora del Evangelio por la unidad religiosa. Muchas veces nosotros nos enfocamos únicamente en el amor de Dios con tal de no ofender a mi hermano, al prójimo o a cualquier persona que profese otra cosa, ¿no? Nosotros debemos defender ardientemente la verdad. No debemos negociar. Así como cuando nos enojamos, cuando nos dan un billete falso, nos enojamos y rabiamos mal. De la misma manera, cuando vienen a presentarnos un evangelio diferente, debemos también enojarnos, quizás no con el enojo humano, más tirando a la ira santa, ¿no? Al enojo ese que busca algo positivo y que no conduce al pecado. Entonces, debemos nosotros ir en pos de la verdad salvadora del Evangelio. Y vemos que antes el diablo perseguía a la iglesia. Cuando se inicia la iglesia empieza la dispersión, la persecución, la matanza de los cristianos. Se prohibía leer la Biblia, solamente personas específicas podían tenerla y leerla. Si una persona común y corriente tenía una Biblia, lo mataban directamente, sin vueltas. Y vemos que la iglesia crecía más cuando era perseguida. Ustedes dirán, estábamos orando por China, un país donde hay persecución. Y ustedes pueden pensar, ¿y qué van a hacer los cristianos ahí si saben que los pueden matar? Esas personas también necesitan de Cristo. Y esas personas, pese a la persecución, siguen predicando. Entonces, el diablo ha cambiado la estrategia. Ha tomado una parte de la verdad con el propósito de inmunizar a las personas contra toda la verdad del Evangelio. ¿Y qué quiere decir esto? Un predicador una vez lo ha dicho aquí, que el lenguaje eclesial
Todos nos empapamos con el lenguaje bíblico de iglesia para pasar desapercibidos. Conozco la Biblia, sé la Biblia, pero no me creo la Biblia. Es un buen escudo para evitar que las personas me lleguen. Como en Vianda nos ha pasado, había muchas personas que conocen de la palabra y te dicen, yo he recibido a Cristo porque está de moda hoy recibir a Cristo. Yo hice la oración para recibir a Cristo. Y cuando le preguntas qué es recibir a Cristo, no tienen idea. No saben qué es recibir a Cristo. No, pero yo lo hice porque todos lo hacían. Entonces vemos que el enemigo, el diablo, tiene estrategias muy buenas, digamos, para diluir el mensaje de verdad. Vemos que hoy en día es tan común una iglesia, en cada esquina se puede decir ya las personas dicen, estos son otros ladrones. No, estos son los que se tiran en el piso, los que te quieren cobrar y cosas así, porque el enemigo se ha ocupado no solo de diluir, sino de ridiculizar. Y ahí es donde nosotros debemos defender ardientemente la verdad, con la palabra de Dios, la espada de doble filo. Hay que usarla, defender lo que creo. Dios no necesita que lo defiendan. Somos nosotros los que necesitamos defender lo que creemos. Y lo que creemos es el evangelio que Jesús predicó, que hay pecado, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos condena a una eternidad sin Dios en el infierno. Y solamente la salvación está en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de sencillo. Cristo me salva, es Cristo solo, fe sola, no fe más obras. No puedo suplementar la cruz porque si suplemento la cruz le estoy quitando valor al sacrificio del Señor Jesús. Jesús pagó ya por todos los pecados, no hay que hacer más nada, una vez y para siempre. Entonces, este evangelio diluido es del cual nosotros debemos tener cuidado. Estas medias verdades, una media verdad sabemos que no es verdad. Entonces, debemos tener atento, debemos conocer el verdadero evangelio, debemos conocer la palabra de Dios y no a todo el que viene a decirte hermano, tomarlo como hermano. Puede ser una persona que está confundida. Probémonos los unos a los otros. Eso es amor. Aunque no parezca, es amor. Y aquí estas son dos películas muy, muy duras que la verdad, cuando yo las he visto, he quedado totalmente sorprendido de Netflix. Porque Netflix venía con películas muy, muy ridículas, muy en contra de... Pero estas películas muestran la verdad de lo que son las sectas. Nosotros vamos a ver Antares de la Luz, algo que pasó aquí en Chile, y la oscuridad de la luz del mundo. La luz del mundo es una iglesia multinacional, gigantesca, iglesia entre comillas, que no le voy a contar, pero se las recomiendo. Si tienen Netflix, véanla. Si no tienen Netflix, pueden hacer reuniones y ver estas películas y diferenciar la verdad de la mentira. Otra opción, para los que no pueden acceder a Netflix, puede ser Telegram. No sé si estarán disponibles en YouTube, pero son películas que nos muestran la realidad en la que las personas caen y son Antares de la Luz es como un documental. Al principio puede parecer aburrido, pero a medida que va avanzando la película es atrapadora, es muy impactante ver todas esas escenas, las historias, los testimonios, es muy buena. Y la segunda no tiene desperdicio de principio a fin. Uno ve cómo la gente cae y cómo los que están arriba, que hacen caer a estas personas, se dan con los gustos, pero no sé, es mucho, digamos. Uno pregunta, ¿para qué tanto? Son lobos rapaces, son el león rugiente. Estos no vienen por amor a las almas, vienen por amor al dinero, amadores de sí mismos, de los deleites del mundo. Entonces, vemos lo importante aquí que es
diferenciar una iglesia de una secta, porque lo que hay en juego son almas que se están yendo al infierno por una media verdad que les dicen. Y no podemos, por ser tibios o por ser quedados, permitir que esas personas se pierdan en el infierno, por evitar la incomodidad de la confrontación o de defender la verdad. Nos quedamos ahí. No, no tenemos que quedarnos así, porque así como un perro, cuando están atacando a su dueño, él sale a defender. Así nosotros, cuando atacan la verdad en la que creemos, no debemos ser cobardes y quedarnos ahí escondidos, debemos defender la verdad. Tenemos la armadura de Dios, que no es solamente para resistir a los dardos del maligno, es para que nosotros nos equipemos para cualquier situación, para defender la verdad, para predicar la verdad y para resistir también en el día de la prueba, sí. Pero como estas sectas están tan de moda, y cualquiera que haya ido a Vianda sabe, porque las personas, como diría Miguel Ángel Galesio, están vacunadas, están inmunizadas con palabras bíblicas, con yo recibí a Jesús, con yo soy cristiano, con Dios es amor. Están inmunizadas con palabras bíblicas y es más difícil llegarles con el Evangelio. Es más difícil, pero no es imposible. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, conociendo la verdad que defendemos, sabiendo que es la verdad de Dios, sabiendo que es lo que el Señor Jesús predicó y que Él mismo defendió de una de las sectas más grandes de su época, los fariseos. Entonces vemos que el Señor Jesús no solo fue un Jesús amoroso, sino un Jesús celoso de la obra de su Padre, que es salvar a las personas de la confusión. Y en ese momento había varias sectas que decían ser de parte de Dios, pero que no practicaban las cosas de Dios. Sepulcros blanqueados, le dijo el Señor Jesús. Por fuera aparentan piedad, pero por dentro están totalmente muertos. Entonces, hermanos, los animo a que no solo prediquemos, la idea es aprender a evangelizar, no solo evangelicemos de manera pasiva, sino que nos preparemos para los grandes desafíos que van a venir. Una de las cosas que le dije a Melody cuando estaba por iniciar en la universidad, en esta carrera, le digo, prepárate porque tu fe va a ser desafiada. Y de hecho, las universidades se caracterizan por eso, profesores ateos, compañeros que son más tirando a lo socialista, a lo comunista, que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Yo le dije a ella, ¿sabes? Prepárate porque tu fe va a ser desafiada. Y hoy se los digo a ustedes. Su fe va a ser desafiada y tienen que tener respuestas bíblicas. Si hasta ahora no han sido desafiados, van a ser desafiados. Y si han sido desafiados y no han podido estar a la altura, prepárense, mis hermanos. La Biblia tiene respuestas para todo. No es una fe ciega en lo que creemos. El Señor nos dio respuesta para que tengamos fundamento en lo que creemos. El tema es que nosotros seamos siervos diligentes, que con esos talentos que Él nos ha dado no lo escondamos debajo de la tierra, sino que salgamos y multipliquemos, que salgamos y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Ir y hacer discípulos, predicar a todas las criaturas, enseñándole las cosas. Y el respaldo del Señor está con nosotros, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Así que no se trata de vos, no se trata de mí, se trata de quién está con vos y quién está conmigo. Yo no hablo de mí, yo hablo de Él y con Él, y de eso se trata. Tengamos un tiempo de oración. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos de poder aprender, Señor, de el evangelismo,
con lo que respecta a las sectas. Es algo tan común hoy en día, pero eso no quiere decir, Señor, que esté bien. Y por eso te pedimos que nos des sabiduría para poder defender tu palabra, defender nuestra fe, y que nuestros corazones ardan, Señor, por ti, Padre. Que podamos cumplir lo que tú nos pides, Señor. Predicar, hacer discípulos, tener respuesta a todos los que demandan acerca de nuestra fe. Padre, sabemos que es una tarea difícil, sabemos que vamos a tener problemas, que nos podemos incluso eh, complicar un poco. Pero Señor, no queremos ignorar lo que tú nos pides. Danos el valor, danos las herramientas, que de hecho las tenemos, Señor, pero muchas veces nuestra comodidad nos hace pecar, Señor. Pecar por ignorar esa comisión que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, danos el enfoque que necesitamos para avanzar en la obra, Señor. Para sacar la venda de confusión a las personas, Señor, que podrán ir a sectas que muchas veces le llamamos iglesias comúnmente, pero cualquier persona que no ha aceptado a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, está totalmente perdida. Cualquier persona que no se sienta pecadora, cualquier persona que no se sienta perdida, está totalmente condenada, porque tu palabra así lo dice en Juan 3:36. Señor, ayúdanos a entender eso, porque las personas están yendo al infierno, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo. Ayúdanos a amar a las personas, predicándoles el Evangelio. Aun cuando estén vacunadas con medias verdades, inmunizadas a tu palabra, Señor. Que nosotros podamos llevar tu palabra, que es viva y que es eficaz, a esas personas y así mostrarles el error. Bendícenos, Señor. Bendice tu palabra, bendice a cada persona aquí presente, a cada familia representada, y dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Un adelanto para el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a traer este tema, ateos. ¿Alguna vez han predicado, o sea, le han querido hablar a un ateo? Es difícil, ¿no? Muchas veces desistimos, pero hay herramientas en la Biblia y fuera de la Biblia. Porque ¿cómo le puedo predicar a una persona de la Biblia cuando me dice, pará, yo no creo ni en Dios ni en la Biblia? Bueno, ahí vamos a hablar de eso y es un adelanto que les voy dando, así el próximo miércoles no se lo pierdan.